Hoy vamos a analizar un caso de la primera parte del siglo XX, así que relájate mientras nos vamos a Inglaterra. Guillermo Whiteley nació el 29 de septiembre de 1831 en el pueblo de Purston, en Yorkshire, que está entre las ciudades de Wakefield y Pontefract. Su padre era un comerciante de maíz exitoso y, debido a su trabajo, tuvo poco que ver con la crianza de Guillermo. En cambio, Guillermo fue criado en la casa de un tío. A mediados del siglo XIX no existía un sistema de educación obligatoria y la mayoría de los niños de familias trabajadoras o comerciantes asistían a la escuela solo unos pocos años antes de ingresar a la fuerza laboral. Sin embargo, el padre de Guillermo reconoció que sus hijos necesitaban una base sólida para tener éxito. Inscribió a Guillermo en la escuela local, aunque el ambiente estaba lejos de ser ideal. Estas instituciones eran típicamente pequeñas operaciones independientes, dirigidas por un solo maestro o maestra. El plan de estudios consistía en lectura, escritura y aritmética, además de estudios religiosos. Las aulas a menudo estaban sobrepobladas, la disciplina era estricta y los libros eran escasos. Para muchos, la educación era simplemente una preparación para el trabajo y terminaba tan pronto como se consideraba que un niño era más útil en otro lugar. Guillermo dejó la escuela en 1845 a la edad de 14 años, lo cual era bastante típico para la época. Él fue a trabajar en la granja de su tío. El trabajo agrícola era exigente, con jornadas largas, pero Guillermo trabajaba duro. Él sí tenía la ambición de convertirse en veterinario, como en 1844. La medicina veterinaria había logrado reconocimiento formal cuando una carta real estableció el Real Colegio de Cirujanos Veterinarios, que distinguía a los veterinarios con formación científica de los herradores tradicionales y otros sanadores de animales, muchos de los cuales dependían de prácticas heredadas y experiencia en lugar de estudios formales. Trabajó en la granja hasta el año 1848, cuando su familia arregló que comenzara un aprendizaje con Harnow y Glover, el negocio de telas más grande de Wakefield. Estos aprendizajes eran acuerdos vinculantes y proporcionaban una formación completa en un oficio. El trabajo de un comerciante de telas implicaba mucho más que vender tela. Requería conocimiento de telas, manejo cuidadoso del inventario, precisión en las cuentas y una buena relación con los clientes. Guillermo parecía disfrutar mucho este trabajo y pronto aprendió cómo funcionaba un negocio exitoso. Sin embargo, Wakefield ya no era el principal centro de la industria textil lanera que alguna vez fue. Aunque los mercados y tiendas aún traían mucha actividad a sus calles, las ciudades industriales más grandes comenzaban a superarla. Para un joven ambicioso, Wakefield ofrecía experiencia, pero había mejores oportunidades en otros lugares. En 1851, William viajó a Londres para visitar la gran exposición, que se llevó a cabo en la enorme estructura de vidrio conocida como el Palacio de Cristal. Esto se había organizado para mostrar los logros de la industria y la artesanía de Gran Bretaña y de todo el mundo. Dentro de su enorme estructura de hierro y vidrio había miles de artículos, incluyendo maquinaria, textiles, productos manufacturados y objetos decorativos, todos expuestos al público. Para los visitantes era una oportunidad de ver la variedad de lo que la industria moderna podía producir, pero para Guillermo sugería algo más. Aquí había una inmensa colección de bienes, todos reunidos en un solo lugar, pero ninguno de ellos podía ser comprado. Empezó a formarse la idea de que tal variedad, si se reunía en un solo establecimiento y se ofrecía a la venta, podría transformar la manera en que la gente compraba. En lugar de muchas tiendas pequeñas, podría haber una gran tienda donde se pudiera encontrar de todo. Cuando Guillermo terminó su aprendizaje, dejó su empleo y con 10 libras en el bolsillo, partió hacia Londres con la intención de abrirse camino en el comercio. A mediados de la década de 1850, Londres se había convertido en la ciudad más grande del mundo, con una población de casi 3 millones de personas. Miles de personas llegaban cada año desde el campo en busca de trabajo, pero el empleo era variado y a menudo inseguro. Y aunque algunos encontraban puestos en el comercio, la manufactura o el servicio doméstico, muchos más dependían de trabajos eventuales, ventas callejeras o empleos mal pagados en talleres. Guillermo, sin embargo, encontró un puesto en la empresa R. Wiley and Company, que tenía una gran tienda en Ludgate Hill. Luego se trasladó a Morrison y Dillon, otra tienda de telas bien establecida, donde adquirió un conocimiento profundo de cómo hacer negocios en Londres, en tiendas mucho más concurridas que en la que había trabajado en Wakefield.
Durante este tiempo vivió dentro de sus posibilidades. No bebía ni fumaba y mantenía sus gastos personales lo más bajos posible. Esto le permitió ahorrar una suma considerable. A principios de la década de 1860, había ahorrado 700 libras, una cantidad considerable para un joven de orígenes modestos y suficiente para que pudiera iniciar su propio negocio. En 1863 abrió una pequeña tienda de artículos de fantasía y telas en el 31 de Westbourne Grove en Bayswater. El negocio comenzó a pequeña escala, con 2 jóvenes atendiendo a los clientes y un muchacho empleado para hacer mandados. Era un arreglo sencillo, pero le permitió mantener los costos bajo control mientras establecía su negocio. Poco después de abrir, se casó con una de sus asistentes, una joven, la señorita Harriet Sarah Hall. Al principio, la elección de la ubicación causó cierta preocupación entre sus amigos. Algunos le aconsejaron que Westbourne Grove no era un buen lugar para una nueva tienda. Sin embargo, el negocio comenzó a crecer de manera constante. Guillermo prestó mucha atención a la presentación y los precios, marcaba sus productos claramente, evitando la necesidad de regatear, y arreglaba los escaparates con cuidado para atraer a los clientes que pasaban. En lugar de buscar grandes márgenes, se conformaba con ganancias menores en un mayor volumen de ventas, un método que poco a poco le fue generando una clientela leal. A medida que aumentaba el comercio, también lo hacía el tamaño de la operación. En pocos años adquirió un local vecino y, para 1875, ya había asegurado una línea continua de locales a lo largo de Westbourne Grove. Había convertido lo que comenzó como una sola tienda en un negocio mucho más grande. Su método de ofrecer una amplia variedad de productos a precios competitivos hizo que su tienda atrajera al público en general, y pudo expandirse para incluir departamentos que eran inusuales para la época, entre ellos secciones de carne y verduras, así como productos importados de Asia Oriental. Al hacer esto, se acercó a la idea de un solo establecimiento donde los clientes pudieran obtener casi cualquier cosa que necesitaran. Sin embargo, la expansión no pasó desapercibida. Otros comerciantes de la zona veían su creciente empresa como una amenaza, especialmente porque seguía ampliando sus instalaciones y atrayendo a más clientes. El 5 de noviembre de 1876, una fecha celebrada en Gran Bretaña como la noche de Guy Fawkes, multitudes se reunieron en la calle con una figura vestida como un comerciante de telas que fue desfilada y quemada en una hoguera, y fue una clara señal de hostilidad hacia sus métodos y éxito. En 1899, su empresa alcanzó una nueva etapa cuando se convirtió en una sociedad anónima, con William Whiteley permaneciendo como el accionista mayoritario. Ahora pudo asegurar capital para la expansión y continuó siendo capaz de influir en la dirección de la empresa. Sin embargo, a pesar de su éxito en los negocios, la vida personal de William Whiteley estaba lejos de ser sencilla. Un joven llamado Horace George Raynor creía que era el hijo ilegítimo del señor Whiteley. Horacio Jorge Raynor nació en abril de 1879 en Teddington, cerca de Londres, y su padre, que aparece en su acta de nacimiento, era el señor Jorge Raynor, quien había trabajado como comisionista en la ciudad de Londres y que alguna vez vivió con la madre de Horacio, una mujer llamada Emilia Turner. Emilia tenía una hermana, Louisa Turner, quien anteriormente había trabajado en una tienda propiedad de Guillermo Whiteley. Horacio había sido educado en escuelas de Eastbourne y Barnet, y después de completar su educación, el señor Jorge Raynor le consiguió un puesto en Rusia, donde permaneció durante varios años. Regresó a Inglaterra y se casó con una joven llamada señorita Knowles en 1901, pero más tarde volvió a Rusia antes de regresar nuevamente a Londres en marzo de 1906. Sin embargo, en ese momento se encontró en una mala situación financiera. Luchó por encontrar trabajo estable, cayó en deudas y comenzó a empeñar sus pertenencias mientras hacía repetidos pero infructuosos intentos de conseguir empleo. Para diciembre de 1906, sus asuntos financieros se habían vuelto tan difíciles que su esposa, que estaba embarazada de su tercer hijo, se llevó a sus 2 hijos y se fue a quedarse con su tía en el campo. Para ese momento, Horacio estaba en una situación especialmente mala. Se mudó a una pensión en Rotten House en Hammersmith y el 3 de enero de 1907 tomó una habitación en un pequeño hotel privado en Red Lion Street. Sin embargo, aún no logró encontrar trabajo y en los días siguientes su situación se volvió más desesperada. El 23 de enero visitó una armería cerca de Strand y compró una cantidad de cartuchos para revólver.
A la mañana siguiente salió del hotel y fue a la casa privada del señor Guillermo Whiteley en Porchester Terrace, pero al llegar ahí le dijeron que los asuntos de negocios se trataban en las oficinas del señor Whiteley en Westbourne Grove. Fue ahí, deteniéndose en el pub en el camino. Aunque no tenía cita para ver al señor Whiteley, para sonar convincente, le dijo al personal que venía en nombre de Sir George Lewis, un abogado londinense muy conocido y respetado que se especializaba en asuntos legales discretos y a menudo delicados. Una vez que le dieron el nombre al señor Whiteley, el señor Raynor fue admitido en su oficina privada. Después de unos 20 minutos, los dos hombres salieron. El señor Raynor estaba hablando, pero el señor Whiteley no parecía estar escuchando e instruyó a su asistente que llamara a un policía. En ese momento, el señor Raynor, que seguía hablando, sacó un revólver y disparó 2 tiros al señor Whiteley. El anciano caballero entonces cayó al suelo y mientras lo hacía, el señor Raynor se apuntó con el arma y apretó el gatillo. El personal salió corriendo para buscar a un policía y llamó a una ambulancia. La escena era caótica, pero era evidente que el señor Whiteley estaba muerto y que el señor Raynor estaba gravemente herido. La policía llegó pronto y el inspector Fuller tomó el control de la situación. A pesar de las heridas del señor Raynor, el inspector Fuller lo registró y encontró una pequeña libreta de cuero con 2 páginas arrancadas. En una de las páginas había escrito: «A quien corresponda, el señor Whiteley era mi padre. Él ha provocado esta doble tragedia para él y para mí al rechazar una petición perfectamente razonable. Que descanse en paz». El señor Raynor fue entonces trasladado al hospital de Paddington. Los periódicos informaron sobre el tiroteo y rápidamente captó la atención del público. Un prominente empresario, asesinado a tiros por un joven que afirmaba ser su hijo, generó tantas preguntas como titulares. A medida que surgían más detalles, el interés solo aumentaba. Se llevó a cabo una investigación judicial sobre la muerte, después de la cual el señor Horace Raynor se determinó que había asesinado al señor William Whiteley y fue enviado a juicio en el Old Bailey. El juicio comenzó en mayo de 1907 y Horace se declaró inocente, basándose en una defensa de demencia transitoria. En su intento de quitarse la vida, quedó ciego de un ojo y esto le generó cierta simpatía por parte del público. Durante todo el proceso, él sostuvo que William Whiteley era su verdadero padre, algo que contrastaba fuertemente con la reputación pública de señor Whiteley como un hombre de negocios respetado y distinguido. En el banquillo, Horace estaba tranquilo, pero cada vez que se mencionaba el tema de su paternidad, siempre se inclinaba hacia adelante como si quisiera escuchar con más atención. El fiscal, el señor Sims, declaró que estaba completamente preparado para abordar el tema, y si realmente se afirmaba que el acusado era hijo de señor Whiteley, dijo que podía presentar pruebas contundentes para demostrar que no había ninguna base para esa afirmación. La prensa había informado que señor Whiteley había sido víctima de chantaje, pero estas afirmaciones fueron descartadas, ya que no se presentó ninguna prueba que las respaldara. Cuando George Raynor, el hombre que crió a Horacio, declaró, la corte quedó en silencio. Dijo que no era el padre biológico del niño y afirmó que la madre de Horacio, Emily Turner, había registrado el nacimiento a su nombre y que él había permitido ese arreglo en ese momento. Hubo más conmoción cuando Louisa Turner, la hermana de la madre de Horacio, subió al estrado como testigo. Dijo que su hermana Emilia había trabajado como niñera en Londres y que a los 18 años conoció a George Raynor y que después se fue a vivir con él. Le dijo al tribunal que su hermana había dado a luz a 3 hijos, 2 niños y una niña, y mirando al juez, dijo que el señor George Raynor en ocasiones había dudado de si los niños eran suyos, pero a pesar de su escepticismo, Emilia logró convencerlo de aceptarlos, incluido el niño más pequeño, Horacio. Se podían escuchar murmullos y susurros en la sala del tribunal, pero Luisa continuó. Dijo que tanto ella como su hermana conocían a Guillermo Whiteley, ya que había conseguido un puesto en el departamento de juguetes en la tienda de Whiteley y, poco después de empezar, atrajo la atención del señor Whiteley. Dijo que él empezó a invitarla a salir, a darle regalos y a favorecerla. Continuó diciendo que, junto con su hermana, pasaba tiempo con el señor Whiteley y el señor Raynor, y que a menudo viajaban a Brighton los fines de semana. Después de una breve pausa, dijo que en 1881 la señora Whiteley descubrió que su esposo tenía una relación con ella y la señora Whiteley lo dejó. Para ese momento, la sala del tribunal estaba completamente en silencio. Era como si todos quisieran escuchar lo que Louisa Turner diría a continuación y no quedaron decepcionados.
La señorita Turner dijo que después, el señor Whiteley pagó para que ella viviera en una casa en Finchley y más tarde en una casa en Kilburn, donde afirmó que se quedó durante varios años. Ella dijo que en 1885 dio a luz a un hijo al que llamó Cecil y que el señor Whiteley era el padre. Cuando le preguntaron sobre la afirmación del acusado de ser hijo del señor Whiteley, ella respondió que, de niño, Horace veía a menudo al señor Whiteley y que al crecer empezó a formarse sus propias ideas sobre quién era su padre. Ella dijo que la amistad entre William Whiteley y George Raynor finalmente se rompió y que, aunque alguna vez fueron cercanos, después parecían detestarse mucho. Cuando el abogado le preguntó por qué sucedió esto, ella respondió que creía que se debía a los celos. Se podían escuchar murmullos en la sala del tribunal mientras Louisa Turner continuaba. Ella dijo que el señor Whiteley terminó su relación en 1888, pero le proporcionó una asignación anual, y que aproximadamente al mismo tiempo, su hermana y Jorge Raynor también se separaron. Antes de retirarse, ella le dijo al tribunal que en 1894, cuando Horacio tenía unos 14 años, fue a vivir con Jorge Raynor y fue entonces cuando le sembraron dudas sobre su paternidad. Ella dijo que cuando bebía, Jorge Raynor a veces le decía que en realidad no era su hijo y que debía buscar el apoyo de Guillermo Whiteley. Ella creía que con el tiempo Horacio llegó a pensar que podría ser el hijo ilegítimo del señor Whiteley. Después de esto, Horacio Jorge Raynor subió al estrado de los testigos. Habló con calma mientras describía lo que sucedió el 24 de enero. Dijo que creía que William Whiteley era su padre y que, como había estado en serias dificultades financieras, fue a pedirle ayuda. Dijo que cuando ese intento falló, sintió que no le quedaba nada y que ya había decidido que, si le rechazaban, se quitaría la vida. Según Horace, sacó un revólver y le dijo al señor Whiteley que tenía la intención de dispararse. Dijo que el señor Whiteley no le creyó y llamó a un policía. Horace dijo que en ese momento perdió el control y, enojado, disparó, pero mató al señor Whiteley antes de apuntarse el arma a sí mismo. Cuando le preguntaron por qué creía que el señor Whiteley era su padre, dijo que durante muchos años había aceptado que George Raynor era su padre. Sin embargo, recordó que de niño había visto al señor Whiteley en su casa donde vivía, incluso en el desayuno en algunas ocasiones, aunque no sabía por qué estaba ahí. Dijo que también recordaba haber visto después al señor Whiteley en Brighton con su madre y George Raynor. Sin embargo, después de eso lo enviaron a la escuela y no volvió a ver al señor Whiteley durante esos años. Hablando con voz tranquila, dijo que cuando tenía unos 15 años vivía con George Raynor en Londres, pero su madre se había ido de la casa. Dijo que el señor Raynor a menudo le decía que en realidad no era su hijo, e incluso le dijo que debería ir a ver al señor William Whiteley, ya que podría tener más derecho a reclamarle. Le dijo al tribunal que no hizo eso y que en su lugar se puso a trabajar en varios puestos, incluyendo un tiempo que pasó en Rusia. Dijo que después intentó mantenerse por sí mismo en los negocios, pero sin éxito, y afirmó que para 1906 su situación había empeorado, ya que no tenía un empleo fijo, había empeñado muchas de sus pertenencias y algunos días no tenía suficiente comida. Dijo que su estado de ánimo había empeorado y que en Navidad ya había pensado en quitarse la vida, pero no tenía los medios para hacerlo. Le dijo al tribunal que antes de la muerte de su madre, ella le dijo que si alguna vez estaba necesitado, debía ir con el señor Whiteley y mencionar su nombre. Ahora, hablando más despacio, dijo que en su desesperación finalmente decidió ir y había llegado a la conclusión de que si le negaban la ayuda, acabaría con su vida por su propia mano. Admitió haber tomado varias copas antes de ir a la oficina y que había tomado medidas para ocultar su identidad, ya que no quería que su familia se viera afectada por el escándalo. Dijo que cuando finalmente conoció al señor Whiteley, le dijo directamente quién era y por qué había ido. Explicó su situación y pidió ayuda, especialmente para encontrar trabajo. Dijo que el señor Whiteley lo escuchó, pero se negó a involucrarse, sugiriendo en cambio que buscara ayuda en otro lugar. Horace dijo que se enojó por lo que consideró una falta de sensibilidad, así que le dijo al señor Whiteley que tenía la intención de suicidarse y sacó un revólver, pero el señor Whiteley parecía despreocupado y solo le dijo que lo dejara antes de ir a pedir ayuda. Horace dijo que lo siguió e intentó continuar la conversación, pero cuando el señor Whiteley llamó a un policía, sintió que no podía continuar y disparó. La defensa siguió este testimonio dramático, presentando testigos médicos que le dijeron al tribunal que, en su opinión, Horace Raynor cometió el acto en un estado de locura temporal. Sin embargo, al ser contrainterrogados, estos testigos médicos expertos sonaron algo poco convincentes.
Sir George Lewis también dio testimonio, y aunque al principio intentó ser evasivo, sí confirmó que en el pasado había actuado en nombre del señor Whiteley. La prensa informó sobre todos los procedimientos judiciales y el público parecía estar particularmente fascinado por los acontecimientos. Sin embargo, a pesar de la naturaleza convincente del testimonio en el caso, el jurado finalmente rechazó los argumentos de la defensa. Horace George Raynor fue declarado culpable de asesinato y el juez lo sentenció a muerte. Sin embargo, el caso no terminó ahí. En los días siguientes, se organizó una petición de clemencia que rápidamente obtuvo el apoyo del público, reuniendo más de 200.000 firmas en la primera semana. La magnitud de la respuesta reflejaba hasta qué punto el caso había captado la atención del público. Con la opinión pública tan a favor, el ministro del Interior intervino y conmutó la sentencia de Horace de muerte a cadena perpetua. 36 horas después de que le conmutaran la pena, la esposa de Horace dio a luz a su tercer hijo, una niña. La herencia de William Whiteley fue valorada en alrededor de 1.000.000 de libras, una fortuna inmensa para la época. Parte de su riqueza se utilizó más tarde para establecer Whiteley's Village, una comunidad benéfica para personas jubiladas cerca de Walton-on-Thames, que tenía como objetivo proporcionar alojamiento a quienes lo necesitaban. Sus dos hijos de su matrimonio con Harriet Sarah Hall continuaron administrando el negocio y lograron mantener su posición como uno de los principales establecimientos minoristas de Londres. En 1912 abrieron una nueva tienda. Sin embargo, el control familiar no duró indefinidamente. En 1927, el negocio finalmente fue vendido al magnate del comercio minorista Harry George Selfridge, marcando el fin de la propiedad de la familia Whiteley. Horace George Raynor no pasó la vida en prisión, cumplió poco menos de 12 años y fue liberado en 1919 por razones médicas. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.